Capítulo 3. La rectitud de la roca. Para Dios ser nuestra roca, Él debe ser recto. Una roca que sea malvada es un espejismo. Una pandemia global amenaza con sacudir nuestra confianza en que Dios es recto, santo y bueno. Si Dios no es recto en medio de esta situación, entonces no tenemos una roca. Así que debemos preguntarnos, ¿qué son la santidad, la rectitud y la bondad de Dios? Porque si no sabemos qué son, ¿cómo vamos a saber si este brote de coronavirus ha hecho que se desvanezcan? ¿O cómo sabremos si, en cambio, son los fundamentos eternos de la roca que nos salva? Lo que veremos es que la Biblia no presenta la santidad, la rectitud y la bondad de Dios como si fueran sinónimas, sino como atributos que están entrelazados. Comenzaremos con la santidad de Dios. ¿Qué significa? Valor trascendente e infinito. El significado de la raíz de la palabra santidad en el Antiguo Testamento comunica la idea de ser apartado, diferente y separado de lo ordinario. Y cuando se refiere a Dios, esta separación implica que Él es único en su naturaleza. Es como un diamante único que es supremamente valioso. Cuando decimos que Dios es trascendente, nos referimos a este atributo divino. Está separado de una forma tan única que trasciende todas las demás realidades. Está por encima de eso y es más valioso que todo. Cuando Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle, como Dios le había dicho que hiciera, Dios lo reprendió por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas. Números 20:12. En otras palabras, Moisés no trató a Dios como un ser excepcional y supremamente confiable, sino como cualquier otra autoridad humana. En Isaías 8:12 al 13, Dios le dijo a Isaías, «No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo. Solo a Él han de temerlo». En otras palabras, el temor a Dios no es como cualquier otro temor. Debes verlo como un temor completamente apartado y único, es decir, un temor trascendente. Por lo tanto, la santidad de Dios es su trascendencia y su valor infinitos por encima de todo lo demás. Él es único en su naturaleza y eso significa que su existencia no depende de nada. Él existe por sí mismo, así que no necesita nada ni depende de nada. Él es completo, perfecto. Todo esto le da la más alta autoridad como la fuente de toda realidad y todo valor. Por encima de todo, pero no en solitario. El hecho de que Dios esté infinitamente por encima de toda realidad no significa que sea una mente apática y solitaria. La doctrina histórica de la Trinidad es total y completamente bíblica. Dios existe como tres personas divinas. Pero estas tres son una sola. Tienen una misma esencia divina. Hay un solo Dios, no tres. Pero este Dios existe en una unión misteriosa y verdadera entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno es eterno y cada uno es verdaderamente Dios. Así que la santidad, el valor y la grandeza trascendentes de Dios no implica que Él sea solitario y que carezca de amor. Dios Padre conoce y ama al Hijo perfecta, completa e infinitamente. Marcos 1:11, 9:7 y Colosenses 1:13. Dios Hijo conoce y ama al Padre perfecta, completa e infinitamente. Juan 14:31. El Espíritu Santo es la expresión perfecta, completa e infinita del conocimiento y el amor entre el Padre y el Hijo. Pero, ¿por qué es importante todo esto?
porque esta comunión trinitaria perfecta es esencial para la plenitud, la perfección y la integridad de Dios. Es esencial para su valor, belleza y grandeza trascendentes, es decir, es esencial para su santidad. La santidad está entrelazada con la rectitud. Hay una dimensión que falta en esa descripción de la santidad de Dios. La Biblia habla de la santidad de Dios no solo en términos de trascendencia, sino también en términos de moralidad. Ser santo no es solo estar separado y ser trascendente, sino también ser recto. Esto nos obliga a hacer una pregunta que tendrá implicaciones enormes en la forma en que vemos el coronavirus en relación con Dios, ya que la rectitud implica hacer lo que está bien, y hacer lo que está bien implica cumplir algún estándar de rectitud. ¿Cuál estándar cumple la rectitud de Dios? Antes de la creación, no había estándares fuera de Dios. No había nada fuera de Él con lo que debiera cumplir. Antes de la creación, Dios era la única realidad. Así que si Dios era el único que existía, ¿cómo puede uno definir lo que significa hacer lo correcto para Dios? Es decir, ¿cómo puede la santidad de Dios abarcar no solamente su trascendencia, sino también su rectitud? La respuesta es que el estándar de rectitud para Dios es Dios mismo. El principio bíblico básico es este: Dios no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. No puede actuar de una forma que niegue la infinitud de su valor, belleza y grandeza. Ese es el estándar de rectitud para Dios. Esto significa que el aspecto moral de la santidad de Dios, su rectitud, es su compromiso inquebrantable de actuar en conformidad con su valor, su belleza y su grandeza. Todo afecto, todo pensamiento, toda palabra y todo acto de Dios siempre será coherente con la belleza infinita y el valor infinito de su plenitud trascendente. Si Dios llegara a negar ese valor, esa belleza o esa grandeza, no sería recto. La rectitud está entrelazada con la bondad. La bondad de Dios no es idéntica a su santidad ni a su rectitud. Sin embargo, está entrelazada porque su santidad se desborda de bondad y su rectitud determina a quién se le concede. Nunca se contradicen entre ellas. La bondad de Dios es su disposición a ser generoso, a hacer lo que bendice a los seres humanos. La plenitud y la perfección trascendentes de Dios, su santidad, son como una fuente que se desborda. Esa es la razón por la que está dispuesto a ser generoso. Dios no necesita nada. Por lo tanto, nunca explota a otros para compensar alguna deficiencia en sí mismo. En cambio, el impulso de su naturaleza es dar, no recibir. Dios no se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Hechos 17:25. Pero su bondad no está desconectada de su rectitud. No la concede de una forma que niegue la infinitud de su valor, belleza y grandeza. Es por esto que tanto el juicio final como la bondad de Dios son manifestaciones de su rectitud. Cuando Dios castiga en el infierno a los que no se arrepienten, no les está concediendo su bondad. Pero eso no hace que Él deje de ser bueno. Su santidad y rectitud determinan la concesión de su bondad. Es por eso que su bondad es derramada especialmente sobre los que le temen y se refugian en Él. ¡Cuán grande es tu bondad que atesoras para los que te temen y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian! Salmo 31:19. Esta reverencia y fe no nos hacen merecedores de la bondad de Dios.
Pecadores finitos y totalmente dependientes nunca podrían ganarse el derecho a recibir algo de Dios. La bondad del Señor hacia los pecadores siempre es gratuita e inmerecida. Si es así, entonces, ¿por qué Dios tiende a mostrar su bondad abundante a los que le temen y se refugian en Él? Es porque esa reverencia y esa fe demuestran el valor, la belleza y la grandeza de Dios. Romanos 4:20. Y por eso, la rectitud de Dios hace que Él se incline a bendecir esas actitudes que le honran. ¿Y qué del coronavirus? En el siguiente capítulo veremos la soberanía de Dios en todas las cosas, es decir, cómo Él es omnisciente y gobierna sobre todo. Lo que hemos visto hasta ahora evitará que saquemos la conclusión precipitada de que Dios no es santo, recto ni bueno por el hecho de tener el coronavirus en sus manos. No vamos a ser tan ingenuos como para creer que el sufrimiento humano equivale a una falta de rectitud divina. Y tampoco concluiremos que su forma de gobernar este mundo niega su bondad y santidad. Todos somos pecadores. No hay excepciones. Todos hemos intercambiado la gloria del valor, la belleza y la grandeza de Dios por cosas que disfrutamos más. Romanos 1:23 y 3:23. Esto constituye una afrenta deshonrosa a Dios, sea que lo percibamos o no. Por lo tanto, merecemos ser castigados. Deshonrar la gloria de Dios nos convierte en seres merecedores de su ira santa. La Biblia dice que somos por naturaleza hijos de ira. Efesios 2:3. Lo que significa que Dios sería santo y recto al no concedernos su bondad. Por consiguiente, el coronavirus no es evidencia de que Dios ha dejado de ser santo, recto y bueno. La rectitud de nuestra roca sigue completamente intacta en estos días difíciles. Dios no ha dejado ni dejará de ser santo. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. 1 Samuel 2:2. Nuestra roca no es un espejismo.